Bienvenidos a nuestro nuevo tutorial. El día de hoy vamos a utilizar las funciones de gráficos dinámicos a través de Excel. Excel permite realizar gráficos dinámicos con el objeto de seleccionar información de forma dinámica, tal como escuchamos la palabra. Dinamismo es movimiento. Entonces vamos a iniciar. Para ello tenemos una base de datos que se llama datos generales. Tenemos 30 datos. Vamos a seleccionar, vamos a colocar el puntero en Carnet. Vemos diferentes columnas como aprobado, estatus, promedio, español, historia, matemáticas, en fin. Una hoja de datos con notas donde manejamos la edad, el promedio de estudiantes que aprobaron y qué estatus tienen, si su estatus es excelente, regular, bueno o malo. Colocamos el puntero al principio de Carnet, nos vamos a insertar y tenemos el área de gráficos. Dentro del área de gráficos encontramos gráfico dinámico, depende la versión que tengamos. De lo contrario, vamos a encontrar dentro de tabla dinámica el gráfico dinámico. Vamos a utilizar entonces gráfico dinámico. Nos muestra el rango ya seleccionado, elegir dónde quiere colocar el gráfico y ya tiene la opción de hoja nueva de cálculo. Simplemente le doy a aceptar y me va a mostrar tres áreas. Un área para la tabla dinámica, un área para el gráfico y la lista de campos, es decir, que el gráfico va acompañado con una tabla de datos. Vamos entonces a elegir la información y esto depende de lo que yo quiera. Si en este caso, por ejemplo, quiero un gráfico que me muestre por facultad a las personas que recibieron X curso, pueden ser los tres o puede ser solo un curso. Voy a seleccionar matemáticas, luego historia, luego idioma español y me muestra nuestro gráfico. Tengo un área para la tabla y el área del gráfico. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar el área de valores, el gráfico, o en el área de campos del gráfico siempre vamos a encontrar el área de filtros, leyenda de serie, son columnas, ejes de categoría son las filas y valores. En valores me está dando la suma. Las notas las manejamos en promedio. Le damos clic a suma de matemáticas, configuración de campo de valor, elijo la opción promedio, le doy a aceptar. Hago lo mismo con historia o suma de historia, configuración de campo de valor, promedio, acepto. Voy a mover acá el puntero, suma de idioma, configuración de campo de valor, promedio y acepto. En este momento ya podemos contar con un resumen. Vamos a seleccionar todas nuestros promedios por facultad y vamos a quitar los decimales. Asumamos que nosotros queremos, por ejemplo, becar a los estudiantes por facultad o regalar una beca a la facultad y que ellos elijan a la persona que tenga un promedio más alto. En este caso, tenemos las facultades, podemos ver el resumen acá. Tenemos también un filtro en el área de facultad. Dentro del gráfico le damos clic y los filtros básicamente nos sirven para relacionar o quitar según lo que yo necesite, qué información quiero filtrar. Si yo en este momento digo que no quiero tomar en cuenta a educación, le doy chequecito, le doy un clic, le doy a aceptar y ya solamente estoy mostrando ingeniería, química y salud. Voy a regresar a facultad, le doy clic, voy a colocar educación y le doy a aceptar. Este gráfico lo vamos a nombrar la hoja 2 como gráfico 1 y vamos a realizar otro gráfico. De la misma manera como hacemos las tablas dinámicas, podemos realizar nuestros gráficos dinámicos. Vamos a una tabla nueva, vamos a datos, Carnet, insertar, tabla gráfico dinámico, aceptar y ahora vamos a utilizar un gráfico donde nos muestre el estatus, si el estudiante aprobó o reprobó. Vamos a elegir siempre matemáticas, historia, idioma español.
El estatus nos va a decir a nosotros en qué nivel está, si es bueno, excelente, malo, regular. Pero queremos saber cuántos de forma general son malos o buenos. Primero vamos a cambiar suma de matemáticas, configuración de campo de valor, promedio, suma de historia, configuración de campo de valor, promedio, suma de idioma, configuración de campo de valor y promedio, aceptar, y me muestra el promedio. Pero ¿qué sucede si lo que yo quiero es saber cuántas personas son buenas, son excelentes en base a los 3 cursos? Colocamos el puntero sobre la tabla y vamos a arrastrar el estatus o vamos a posicionarnos sobre estatus, presionamos clic sostenido, lo arrastramos a valores y ya sé en este momento cuántas personas tengo. Este estatus lo vamos a mover hacia la última columna. ¿Cómo lo puedo movilizar? Acá en esta parte lo voy a arrastrar. Suelto. A veces cuesta un poquito movilizarnos dentro de la tabla de campos. Vamos a movilizarnos acá. De esta manera la voy arrastrando hasta llevarla al final. Y me dice que yo tengo, por ejemplo, buenos son 2, excelentes son 24, malos son 2 y regulares son 2. Y la muestra total son 30. Podemos agrandar nuestro gráfico. Si quisiéramos hacerle cambios de colores, podemos hacerlo. Le vamos a dar clic a matemáticas, le damos color, podemos agrandar el tamaño de letra, igual con los comentarios. Listo. Este se va a llamar gráfico 2. Hacemos un gráfico 3, siempre en Carnet. Insertar, gráfico dinámico. Ya nos muestra el rango, la opción de nueva hoja de cálculo, aceptar. Y ahora vamos a trabajar con aprobado y reprobado. Queremos saber cuántas personas aprobaron y reprobaron. ¿Sí? Si yo quiero específicamente en matemáticas, solo elijo matemáticas. Pero acá no estoy diciendo todavía cuántos. ¿Qué tengo que hacer para que me diga cuántos? Voy a arrastrar aprobado, lo suelto en valores y me va a decir cuenta. Me va a contar en este momento cuántos aprobaron y reprobaron. Si yo le doy clic a suma de matemáticas, configuración de campo de valor y elijo promedio. Recordemos que las notas se ven en base a promedios, no a sumas. Ahora bien, ya tengo que 28 aprobaron en matemáticas. Si yo quisiera para cada curso, tengo que estar arrastrando. En este caso, vamos a ver cuántos aprobaron. Vamos a tomar en cuenta historia, idioma. Cuenta lo voy a arrastrar de último. Y esto es de forma general. Le voy a dar clic a promedio, a suma de historia. Configuración de campo de valor, promedio. Suma de idioma. Y ya tenemos nuestro resumen general. Acá me está dando un resumen general de los 3 cursos. ¿Cuántas personas aprobaron y reprobaron? Puedo volver a arrastrar la cuenta o puedo actualizarla. Voy a regresar acá. Vuelvo a arrastrar, aprobado, reprobado. Y tengo la cuenta de aprobado y reprobado, que son 28 los aprobados y siempre tenemos 2 reprobados. Vamos entonces a cambiarle el nombre a la hoja como gráfico 3. Vamos a trabajar ahora una forma diferente para hacer un gráfico normal. Para ello vamos a crear subtotales. Vamos a dar clic derecho sobre datos generales.
mover o copiar, mover al final, crear copia, aceptar. Para crear subtotales, primero vamos a cambiarle el nombre a la hoja para saber dónde estamos trabajando y vamos a ordenar los datos. Para hacer subtotales, primero ordeno los datos en base a la columna que yo quiero crear subtotales. Los subtotales permiten ordenar o realizar sumas de forma agrupada. Lo vamos a hacer por facultad. Carnet, clic en Carnet, Datos, Ordenar. Elijo la columna Facultad. Me aparece valores de celda de la A a la Z. Le doy a aceptar y mis datos ya están ordenados. En base a ello, doy clic en Carnet, me voy a Datos, busco Esquema, Subtotal. Voy a elegir la columna que ordené, Facultad. Voy a colocarle que me indique el promedio por facultad, que me muestre idioma, que me muestre historia y matemáticas. Le doy a aceptar y me da un resumen de esta manera. Voy a reducir mi resumen dándole clic acá en el lado izquierdo, asigno menos, 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 hasta tener un resumen de esta categoría. Voy a reducir los decimales. Y en base a este resumen vamos a realizar un gráfico. Vamos a colocar entonces primero la facultad y sus facultades. Presiono la tecla Control, luego selecciono los 3 cursos con sus respectivos promedios. Me voy a insertar y voy a utilizar un gráfico en columnas. ¿Por qué me queda de esta manera? Algo hice incorrecto, lo voy a volver a eliminar. Voy a volver a seleccionar mis datos. Presiono la tecla Control, Matemáticas, Historia. Vuelvo a insertar columnas y el gráfico me queda de esta manera. Ya me muestra el promedio para cada una de las facultades. Me muestra acá su resumen. Vamos a dar clic en el título gráfico. Le vamos a colocar promedios por facultad. Vamos a configurar las páginas. Para ello vamos a irnos a archivo, por ejemplo. Archivo, imprimir. Estoy en la hoja datos generales. Archivo, imprimir. Configurar página. Voy a colocar de forma horizontal la información. Márgenes, la voy a colocar horizontalmente. Le damos a aceptar. Si en este momento no nos queda en una hoja y por supuesto nos aparece por acá de esta manera, acá voy a aumentar el porcentaje. Me aparecen 2 páginas, regreso a configurar página, elijo ajustar a una y le doy a aceptar. Ya en este momento me quedó nuestra hojita lista para impresión. Vamos a hacer lo mismo con un gráfico. Es importante que el puntero no esté encima del gráfico. Le damos clic afuera, archivo, imprimir. Vemos que la información está en 2 páginas y no cabe. Configurar. Márgenes horizontalmente en página horizontal. Le damos a aceptar y aún así quedan 2 páginas. Regreso a configurar página, ajustar a una y aceptar. Listo. Nos queda listo para nuestra impresión. Nos vemos en el siguiente tutorial.